Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor. Oremos que Dios pueda hablarnos en esta mañana y no solo hablarnos, sino transformarnos. Señor, gracias porque por tu pura gracia, por tu misericordia, estamos aquí. Por la sangre derramada, por la sangre, Señor, de Jesucristo. Gracias, por medio de Él nosotros somos aceptados y agradables, y por medio de Él yo también puedo servir a la iglesia, no mereciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este día yo voy a comenzar una serie que yo quisiera que no se la pierda. No se la pierda, es de mucha importancia. Quizás como iglesia nunca hemos nosotros enseñado sobre esto, pero llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Una de las convicciones que el Señor puso en mi corazón fue diseñar un discipulado de 6 módulos para que ahí tengamos lo básico en doctrina que un creyente debe saber de nuestra iglesia local. Y hoy yo quiero iniciar, hermanos, sobre una exposición de 32 artículos. ¿Puedes ponerlo, Paco? 32 artículos de una confesión bautista de 1689. Yo quiero estar ahí compartiendo esto, quizás por unas 4 domingos. Esto es bien importante. Y ya la vieron ustedes. Y quizás vamos a iniciar con la pregunta: ¿qué son las confesiones y los credos? Cuando nosotros decimos confesión, credo, ¿qué le viene a la mente a usted? ¿Verdad? Quizás usted, como todos tenemos arrastres del catolicismo, confundimos y decimos, esto es católico, pero no. Queremos aclarar eso. Aclaramos que las confesiones y los credos no provienen del catolicismo romano, sino de la iglesia primitiva y de las iglesias reformadas históricas. ¿Se aclaró eso, hermano? De las iglesias protestantes, hijas de la Reforma. Durante la Reforma y más adelante, numerosas denominaciones cristianas escribieron confesiones. ¿Qué escribieron, hermano? Confesiones. Es decir, declaraciones de lo que cree ese grupo de cristianos. Estas iglesias, allá por 1500 y antes y después, se vieron en la gran necesidad de
que habían tremendas batallas contra la herejía. Algunos decían, no, nosotros creemos en la Biblia, pero no creemos que Jesucristo es Dios. Habían batallas. Entonces, ahí fue donde surgieron las confesiones y los credos, que son declaraciones en base a las Escrituras. Son declaraciones de lo que la iglesia bíblica ha creído a través de la historia. Y alguien podría decir, no, pero ¿no es suficiente creer en la Biblia? ¿Para qué voy a creer yo en los credos y en las confesiones? ¿No es suficiente? Y a eso decimos no. Sí es suficiente creer en la Biblia, pero a la vez tenemos que afirmar cuáles son aquellos puntos controvertidos que otros han distorsionado y nosotros los creemos en base a la palabra. Así que no es suficiente decir, no, yo creo en la Biblia, no necesito los credos. Claro que los credos y las confesiones no están por encima de la Biblia. La Biblia está por encima de los credos y las confesiones. ¿Me voy dando a entender, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros como iglesia bíblica tenemos que, con precisión, ¿verdad?, definir, establecer qué creemos. Sí creemos en toda la Biblia, pero tenemos que definir precisamente qué creemos. Y entonces, hermanos, ¿por qué una iglesia como la nuestra debe adherirse y estudiar una confesión de fe histórica? Y en este caso la Confesión Bautista de 1689. ¿Por qué? Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Hemos entendido el por qué debemos de estudiar las confesiones? ¿O poco? ¿Me di a entender o no? Las confesiones, hermanos, son las declaraciones que la iglesia ha escrito, ha hecho con precisión de lo que cree, basados en la Biblia. La iglesia se vio en grandes batallas en el siglo IV. Y, por ejemplo, se dio lo que es la herejía arriana. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová si ellos creen en toda la Biblia, ¿qué van a decir ellos? Claro, nosotros creemos en la Biblia. Pero ellos dicen, pero no creemos que Jesucristo es Dios. Él es un ángel creado. Entonces, la confesión o el credo niceo surgió ahí para preservar a la iglesia, para preservar con precisión la sana doctrina en lo que creemos. Ahí surgió el credo niceo, ¿verdad?, donde establece que nosotros creemos como iglesia bíblica que Jesucristo es Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Bueno. Y entonces quiero entrar a desarrollar la pregunta. ¿Por qué una iglesia como la nuestra, cómo nos llamamos nosotros, hermanos?
Iglesia cristiana por la gracia de Dios. Si alguien te pregunta, ¿y qué iglesia es eso? Usted no se complique. Usted diga, yo soy de una iglesia bíblica. Eso es todo. ¿Y la iglesia de ustedes qué es? ¿Reformada o pentecostal? No, dígale, nuestra iglesia es una iglesia bíblica. Eso es todo. No se complique. Para no meternos en problemas. Por ahorita, eso es la definición que yo diría de nuestra iglesia. Y se llama iglesia cristiana por la gracia de Dios en San Miguel. Pero nuestra iglesia es de línea bíblica, digamos. Entonces, ahí estamos. ¿Por qué una iglesia como la nuestra debe adherirse y estudiar una confesión de fe histórica? Las iglesias que se adhieren o toman, ¿verdad?, una confesión de fe y dicen, en esto creemos, a esas iglesias se le llama iglesias confesionales. ¿Cómo se le llama? Confesionales. ¿Verdad? Y las iglesias que dicen, no, nosotros no creemos en las confesiones, no creemos en la historia, nosotros nos llamamos iglesia fulana de tal, y nosotros hemos hecho una doctrinita de aquí de la Biblia, no estudiamos la historia, no vemos nosotros qué pasó allá, nosotros no, entonces esa iglesia no es confesional, ¿verdad? No es una iglesia histórica, entonces así es. ¿Por qué una iglesia como la nuestra debe de adherirse, ser una iglesia confesional y estudiar una confesión de fe histórica? Y en este caso, nosotros nos adherimos a la confesión de Londres, que también se le llama Confesión Bautista de 1689. ¿Por qué nosotros nos adherimos a una confesión de esas? El estar adherido a una confesión nos da unidad en la verdad revelada. ¿Nos da qué, hermanos? Nos da unidad, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, esta es la confesión a la cual nos adherimos, entonces eso nos da unidad con las iglesias reformadas que han existido desde 1500 para acá, ¿verdad? Eso nos dice, eso da a entender a otros que nosotros no somos una iglesia que surge de una división, de un capricho de alguien, y vamos a fundar esta iglesia y así le vamos a poner y en esto vamos a creer. No. El adherirnos a una confesión como la Confesión Bautista de 1689 nos da una unidad histórica. ¿Una unidad cómo, hermano? ¿En qué creemos? Nos da un sentir de unidad y de continuidad. O sea, nos da un sentir de continuidad. Es que nosotros no hemos surgido en el año de 1900. ¿Entiende? Hay iglesias pentecostales que su origen fue en 1900. ¿Entiende? Esa es la historia de ellos. Y ellos, digamos, no están adheridos a una confesión. La confesión de ellos la han elaborado y es una confesión nueva, no es una confesión histórica. Entonces, el adherirnos a una confesión histórica nos da una unidad en lo que creemos, de la verdad revelada que ha venido desde la palabra primero, desde los apóstoles, pero ha venido continuamente siendo, ¿verdad? Como les podría decir, siendo examinada, probada y está ahí permanentemente. No es que surgió en el año de 1800 o 1900.
o hace 100 años, o hace 50 años, no. Es decir, que la iglesia no está sola. Eso, el adherirnos a una confesión, nos da esa unidad de continuidad y dice, la iglesia no está sola. No surgió por el capricho de un hombre, una división, sino que pertenece a un legado histórico doctrinal. Pertenece a un legado histórico doctrinal. Hay una conexión histórica que me conecta con ese legado que ha venido pasando desde Cristo, desde que Cristo fundó la iglesia, centrada en Jesús y en las Escrituras. Entonces, la unidad de una iglesia no comienza a nivel de estructura y de organización. Oiga bien, ¿en qué se nota la unidad de una iglesia? Es que todos se llaman iglesia fulana de tal y eso nos une. No, eso no es lo que une a una iglesia. Lo que une a una iglesia es que nosotros aplaudimos. No, eso no es que lo que une a una iglesia. Lo que une a una iglesia no es su estructura externa, sino es aquellas verdades basadas en la palabra, en lo que creemos. Amén, hermanos. Por ejemplo, nosotros creemos en la sola Escritura. ¿En qué creemos, hermano? Sola Escritura, la máxima autoridad, no una autoridad, la máxima autoridad. Nosotros creemos que los credos, las confesiones no pueden estar al igual, las declaraciones de las iglesias no pueden estar por encima ni igual a la palabra. La palabra está por encima y nosotros creemos eso. Eso nos da unidad. Entonces, hermanos, la unidad de una iglesia no comienza a nivel de estructura y de organización. Esta unidad comienza más bien con un compromiso de corazón a la verdad revelada por Cristo. ¿Cuándo podemos decir que una iglesia está unificada? Cuando todos los miembros que la componen tienen un compromiso de corazón con la verdad revelada por Cristo. Con la verdad revelada por Cristo. Nosotros somos trinitarios. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios. Pero si viene una iglesia unitaria, nosotros no estamos unidos a ellos. Porque la Trinidad es algo fundamental, algo medular, son columnas vertebrales de la fe cristiana. Y en esas verdades nosotros estamos unidos. La palabra dice, ¿andarán juntos si no están de acuerdo? Pregunta el profeta en Amós 3:3. La respuesta es obvia. No se puede. Hermanos, el por qué nosotros debemos de estar adheridos a una confesión histórica es porque no podemos tener unidad con personas heréticas. No podemos tener unidad con personas, ¿cómo, hermano? Heréticas, que niegan la inspiración de la Escritura o la divinidad de Cristo o la salvación únicamente por gracia, por medio de la fe.
La verdad es esencial para que haya unidad. Repitan conmigo, la verdad es esencial para que haya unidad. ¿Qué es lo? Voy a hacer preguntas. La primera, A, y la segunda, B. Subraye. ¿Qué es? No me diga todavía. ¿Qué es lo que une a una iglesia? ¿La estructura y organización o la verdad revelada en la palabra de Dios? Eso es lo que nos da unidad. Por eso la iglesia debe de ser enseñada. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en el siglo IV después de Cristo las iglesias, en el siglo IV había un obispo o un pastor que era muy estudioso de la palabra, y entonces cuando estaban, ¿verdad?, elaborando las declaraciones y estudiando en lo que la iglesia debía creer, claro que la iglesia debía creer en la palabra, pero tenía que afirmar con precisión en qué debía de creer. Este obispo se llamaba Arrio. ¿Cómo se llamaba? Arrio. De ahí viene el arrianismo. De ahí han surgido los testigos de Jehová. Entonces Arrio dijo, no puede ser que Jesucristo sea de la misma esencia del Padre. Si salió del Padre, dijo, Él tiene un origen. Y entonces, Él fue el promotor de la herejía, de que el Hijo de Dios no es divino, ni es Dios, sino un Dios con D minúscula y un Dios creado. Entonces, la iglesia histórica de aquel tiempo, ¿verdad? Podríamos decir la iglesia reformada de aquel tiempo o la iglesia bautista de aquel tiempo, no se quedó con las manos vacías. Ellos se armaron y trabajaron para cuidar a la iglesia. Y ahí es donde ellos hicieron la declaración del credo niceo. ¿El credo cómo, hermano? Niceo. Cuando en ese siglo surgió la falsa enseñanza de Arrio, negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, fue necesario que la iglesia redactara un documento. ¿Qué redactó la iglesia, hermano? Un documento sobre su posición al respecto. Y así surgió el famoso credo niceo. En ese sentido, las herejías que surgieron al principio de la historia de la iglesia obraron para bien, porque obligaron a la iglesia a definir lo que ellos creían. ¿Me doy a entender, hermanos? La iglesia no se quedó con los brazos cruzados. Ellos dijeron, en esto creemos. Por eso hoy estamos nosotros estudiando y afirmando en qué creemos. ¿Qué hubiera pasado? Entonces, Arrio fue condenado por el credo niceo. Fue condenado y ahí está en la historia. Si usted puede ver ahí en internet de qué trata el credo niceo, en qué año, ahí está. Esa falsa doctrina de los testigos de Jehová fue condenada desde antes. Es histórico.
Un ejemplo. Supóngase que usted compra un terrenito y hay otros terrenitos a la par. Usted no sabe quién es. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Va a poner verjas y va a decir, esto me pertenece a mí, ¿verdad? Esta es la herencia que me dejó mi papá y voy a guardarla, voy a poner límites. Pero si usted no pone límites, viene el vecino y le agarra 1 metro. Le usurpan 1 metro y usted se va a ver en problemas. Así han sido los credos y las confesiones. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Yo lo que quiero es que usted vea la importancia. Los credos no son la Biblia, hermano. La Biblia está por encima de los credos. Los credos podrían tener algunos errores, pero todo credo y toda confesión que se basa en la palabra, hay que ponerle atención, porque algo pasó en la historia, por lo cual, por ejemplo, hubo un hombre que se llamaba Sabelio. ¿Cómo se llamaba? Él dijo que no hay tal cosa como Trinidad. De ahí viene el unitarismo. Jesús solo. Y Sabelio fue condenado, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, si usted tiene la Biblia reformada, wow, es una herencia tremenda, hermano. Ahí están todos los credos, las confesiones, etcétera, etcétera, donde usted puede estudiar. Yo me tengo que reunir después de estas enseñanzas con todos los papás y vamos a firmar una carta de compromiso que vamos a vivir así. Por lo menos yo lo voy a hacer, ¿no? Y lo he estado haciendo y voy a procurar influenciar a otros, porque son los papás los que deben dar la escuela dominical en casa. ¿Quiénes deben de dar la escuela dominical? Los papás. Los papás deben de divertirse, deben de dar el catecismo menor. ¡Wow! Eso es preciosísimo. Entonces, hermanos, algo similar ocurrió con la iglesia primitiva. Ellos creían en la inspiración de las Escrituras y que Cristo era Dios hecho hombre, pero se vieron obligados a definir con precisión estas doctrinas cuando se sintieron amenazados por la herejía de aquel tiempo. Ahora, ¿por qué más es necesario adherirse a una confesión? Bueno, es necesario adherirse a una confesión para la proclamación y defensa de una verdad no adulterada. Usted sabe que hay un evangelio adulterado hoy en día. Cuando nosotros nos adherimos a una confesión, eso es necesario para la proclamación de un evangelio no adulterado, para la proclamación de una verdad no a medias, sino una verdad pura. Y por eso nos ayudan los credos y las confesiones. Por ejemplo, la confesión que estamos estudiando, vamos a estudiar, tiene 32 artículos. Con la ayuda de Dios vamos a estarlos estudiando. Aquí
desde acá, desde el púlpito. Entonces, hermanos, las Escrituras nos dicen que la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar y defender la verdad. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia, hermano? Y defender la verdad. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y cómo dice, hermano? Columna. Y para que entendamos más esa palabra, columna y fundamento de la verdad. Si a usted le preguntaran después de estos 4 domingos, ¿y en qué cree tu iglesia vos? Usted no solamente va a decir, ¿en la Biblia? Claro que sí. Pero usted va a poder tener un fundamento y decir, estamos adheridos y creemos en nuestra iglesia, en la Confesión Bautista de Londres de 1689. Esta es la confesión que la mayoría de iglesias reformadas han adoptado. Si usted le pregunta a Sugel Michelén, si usted le pregunta a Javier Domínguez, si usted le pregunta a Miguel Núñez de Dominicana, todos ellos, todas las iglesias reformadas están adheridos a esta confesión, que es la misma confesión de Westminster, porque de ahí fue tomada. Esta confesión no necesita ya fue probada a partir del año de 1600, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Una iglesia debe de estar fundamentada en la verdad para que proclame la verdad. Entonces, de esa manera, hermanos, nosotros sabemos lo que creemos, en quién creemos y cuál es la doctrina en la cual nosotros vamos a caminar unidos juntos. Es necesario como iglesia que definamos con precisión lo que creemos acerca de las doctrinas más importantes de la Biblia. Por ejemplo, a diferencia de otras iglesias, nosotros creemos en la predestinación. ¿En qué creemos nosotros? En la predestinación. Que Dios, como un arquitecto, como un ingeniero, antes de la creación, antes de hacer una casa, Él hace un presupuesto, el ingeniero, hasta el último clavo que va a usar. De esa manera Dios, antes de la fundación del mundo, antes de la creación, Él predestinó a los que iban a ser salvos. Nosotros creemos eso. Amén, hermanos. Y a otros los pasó por alto, ¿verdad? Pero si usted está aquí, lo más probable, y siente que usted no va con el pecado y su vida está creciendo en Dios, en la palabra, está santificando, es lo más probable que usted sea un predestinado. Desde antes de la fundación del mundo. Y que eso usted no lo decidió. Eso se decidió en la eternidad por un Dios soberano. Y nosotros creemos esa verdad. Amén, hermanos. Entonces, el adherirse a una confesión es necesario
para el mantenimiento del orden en la iglesia. Entonces, bueno, pero antes de decir esto, apologéticamente, para defender la verdad, hay que conocerla, ¿verdad? Hay que conocerla. El adherirse a una confesión es necesaria para el mantenimiento del orden en la iglesia. Una iglesia puede ser una iglesia ordenada o una iglesia desordenada. Entonces, por ejemplo, hoy, en este día, nosotros vamos a ver solamente uno de los 32 artículos en que la iglesia, en que la confesión de Londres de 1689 cree. Y uno de ellos es las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es uno de ellos, hermano? Las Sagradas Escrituras. Si a usted le preguntara, y mire, ¿y tu iglesia en qué cree? Bueno, la iglesia cree en la Biblia. Estamos adheridos a la Confesión de Londres de 1689 y uno de los primeros artículos en los cuales creemos es la sola Escritura, la Biblia, como autoridad máxima de todo lo que se refiere de fe y conducta. El adherirse a una confesión es necesaria para el mantenimiento del orden de la iglesia. Les decía yo que una iglesia puede doctrinalmente estar desordenada u ordenada. Por ejemplo, si alguien se parara aquí hablando una jerigonza, digamos, nosotros con toda autoridad, uno de los líderes puede decirle, hermanita, porque nosotros creemos en el orden de la iglesia, que en la iglesia debemos de hablar en español. ¿En qué debemos de hablar? En español. Porque Pablo dijo, prefiero hablar todas las palabras que me entiendan y no que no me entiendan, ¿verdad? Porque todo tiene su lugar. Entonces, ¿y quién es usted para callar al Espíritu de Dios? No, es el orden de la palabra de Dios. Y los profetas, si hubiese una profetisa, deben someterse a los profetas que son los pastores. Entonces, una iglesia ordenada, ¿verdad? Una iglesia ordenada. Pero la iglesia puede estar de una manera desordenada en doctrina. Y lo que nosotros queremos en este día y en estos domingos es ordenar a la iglesia. ¿Cómo podremos mantener el orden dentro de la iglesia si no podemos definir lo que creemos? ¿Cómo vamos a hacer una iglesia ordenada si ni siquiera podemos definir en qué creemos? ¿Qué es lo que creemos de las Sagradas Escrituras? Una persona puede venir a nosotros y afirmar que desea ser miembro de nuestra iglesia. Pero, ¿cómo podemos juzgar si la fe de esa persona es de acuerdo a nuestra, si no poseemos ninguna declaración escrita en nuestra doctrina? ¿Cómo podría esa persona juzgar si nuestra iglesia es doctrinalmente apropiada para ellas, si no podemos declarar de una forma precisa y ordenada qué es lo que nosotros creemos? Por ejemplo, usted se traslada a San Salvador. Si usted es una oveja desobediente, que esperamos que las ovejas son obedientes, usted va a preguntar a sus pastores, ¿qué línea de iglesia me recomienda en San Salvador? No, la iglesia de más cerquita, pues la cantina está cerca, si fuera por cerca. Pero como nosotros decimos a veces en broma, uno debe de buscar no la iglesia más cerquita, no, sino la que está más cerca de la Biblia. ¿Se entendió eso, hermano? No todos estamos al 100 con la Biblia, pero algunos están más cerca de la palabra de Dios. Están luchando
Entonces lo primero que usted se va a un estado de los Estados Unidos y ahí está la iglesia y como cantan y se siente alegre ahí. ¿Va? Cuidado que el carnaval es bien alegre. Sí, las músicas son alegres, alegran. ¿Verdad? Las emociones se levantan, pero no por eso. Y es que mire, la enviar a la iglesia, cómo se siente ahí la presencia. ¿Cómo es que se siente la presencia de Dios? No es por sentir, hermanos. Es porque si esa iglesia está acercándose, santificándose cada día. Entonces, hermanos, de esa manera, una iglesia es ordenada, ¿verdad? Ordenada, un creyente ordenado. Si se traslada a algún lugar, pregunta en esa iglesia, ¿qué confesión ustedes se basan? ¿Verdad? ¿En qué confesión creen? Ni sabemos qué es confesión. Entonces no es una iglesia bíblica, ¿verdad? O histórica. El adherirse a una confesión es necesaria para evaluar a los ministros de la palabra. ¿Sabe qué importante son los ministros que predican? Yo me he reunido con pastores y por mucho tiempo ellos tenían, pero no los de en estos años, sino pastores de todas las denominaciones. Es que nosotros vamos a promover la unidad, dicen ellos. Y la unidad consiste en que usted va a venir a predicar a mi iglesia, yo voy a ir a predicar a la suya. Momento. Perdone, pero no se puede. ¿Verdad? Porque el adherirse a una confesión es necesaria para evaluar a los ministros de la palabra. Tenemos que ver si ellos creen de una manera bíblica y de una manera que van a bendecir al pueblo, no que van a derribar todo lo que nosotros hemos elaborado. No por amistad, ese pastor es amigo mío, sí, una cosa es la amistad, ¿verdad? Pero otra cosa es que creamos lo mismo. La Escritura nos dice que los ministros de la palabra deben de ser fieles a la enseñanza apostólica. Segunda de Timoteo 2:2. Fíjese bien. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, le dice. Esto encarga a hombres, ¿qué dice? Fieles, hombres que no se salgan de la palabra. Hombres que respeten la palabra, que respeten la sana doctrina. Hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. También se nos manda a evaluar la sanidad de los maestros que vienen a nosotros. Primera de Juan 4:1, mire lo que dice. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué dice, hermano? Sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, es una irresponsabilidad que un pastor permita que un hombre enseñe en su congregación si no está seguro de lo que ese hombre va a predicar en la iglesia. Pero si nosotros sabemos lo que creemos, ¿cómo podremos evaluar? Pero si nosotros no sabemos lo que creemos, ¿cómo podremos evaluar al que nos va a traer la palabra? ¿Cómo podemos estar seguros que ese hombre no va a decir algo en el púlpito que afecte la vida del alma de nuestros hermanos?
Amén, hermanos. El estar adherido a una confesión es necesaria para darnos un sentido de continuidad histórica. Ya repetí esto. Es decir, que nosotros no, como iglesia, no surgió nuestra iglesia en el año de 1900, no. En el avivamiento tal, no. Nuestra iglesia tiene unidad con las iglesias de la Reforma, las iglesias históricas que creyeron en esta misma confesión. Amén, hermanos. Los que se están durmiendo también. Ya estoy viendo algunos, ya se despertaron. Gracias por despertarse. Hermanos, el estar adherido a una confesión nos libra. ¿Cómo podremos nosotros saber si nosotros no somos una especie de herejía histórica? Fíjese, le voy a decir una herejía histórica. Los niños son inocentes. ¿Cuántos creen que los niños son inocentes? Esa es una herejía histórica. Se llama pelagianismo. Pelagio también influenció a la iglesia con que uno puede decidir ser salvo o no ser salvo. Fíjese. La decisión es suya, hermana, si se salva o no. Decida hoy, hermana. De ahí viene todo. Entonces, el estar adherido a una confesión es necesario para darnos sentido de continuidad histórica. ¿Cómo podremos nosotros saber si no estamos en una herejía histórica nosotros, en lo que creemos? A través de estudiar las confesiones. Y una de las confesiones que nosotros vamos a estudiar, y las iglesias reformadas, bíblicas, bautistas antiguas, es la confesión de Westminster, o que es la misma confesión bautista de Londres de 1689, 1889. Acuérdese que usted tiene 18 años y su papá tiene 89. 1689, entonces sería 1689. Así es, ¿verdad? Hermano, la iglesia de Cristo tiene 20 siglos de historia y nosotros no podemos desligarnos. ¿No podemos qué, hermano? Desligarnos de ese pasado. Yo tengo que estudiar cómo eran las iglesias calvinistas, cómo eran las iglesias luteranas en el tiempo de Lutero, qué creían de los dones, qué creían del canon, de las escrituras, qué creían del hablar en lenguas. O sea, yo tengo que estudiar cómo esas iglesias llevaban a cabo sus cultos. Tengo que estudiar la historia. Y ellos han dejado escrito todo eso. No podemos desligarnos del pasado. Tenemos que estudiar la historia para no repetirla. Tenemos que estudiar la historia ¿para qué, hermano? Para no repetir los horrores. Hermanos, brevemente he tratado de exponer
¿por qué una iglesia como la nuestra debe adherirse y estudiar una confesión de fe histórica? Y en este caso, la Confesión Bautista de 1689. Hermanos, ¿ustedes de verdad consideran que hemos logrado, aunque sea un 20%? Porque la Iglesia Católica tiene su ¿cómo se llama, Carlos? ¿En qué cree la Iglesia Católica? Tienen escrito el de Trento, ¿va? El Concilio de Trento. Ahí está lo de ellos. Si usted quiere adherirse ahí está. Pero qué bárbaro. Si eso es salido del mismo, no purgatorio, sino del infierno. Porque fue una contrarreforma y ahí, hermano, ahí están las herejías más demoníacas, terribles de la historia. Y el católico no se da cuenta que en eso es que cree. El porqué de la penitencia, el porqué de esto, el porqué de todo. Porque ahí está eso. Ellos practican eso. Ahora, en el buen sentido, nosotros escogemos algo que vaya con nosotros, con buenos pastos, saludables. Y por eso es que hay iglesias bíblicas que esto lo enseñan, hermano, y practican vivirlo como iglesia. Y estas iglesias, hermanos, son dignas de imitarlas, Ahora, con el propósito de establecer en qué creemos como iglesia cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, estudiaremos brevemente, claro, a través de 4 domingos más, estudiaremos brevemente los 32 artículos de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Por lo menos, pienso yo, en 4 domingos de aquí para allá. Y uno de los primeros artículos que quiero dejarlos como picados, que vamos a estar viendo, es las Sagradas Escrituras. ¿Y quién más, hermano? ¿Cómo vamos a poner otro? Sí. Las Sagradas Escrituras. ¿En qué cree tu iglesia? Cree en la sola Escritura. Ahí está. Si usted no puede defenderse más, usted diga, nuestra iglesia cree en la sola Escritura. Hermanos, quiero introducir las Sagradas Escrituras brevemente porque ya estuvimos compartiendo la vez pasada. Los reformadores y las iglesias reformadas que abandonaron la religión católica por no ser bíblica, enfatizaron la sola Escritura. ¿Qué enfatizaron ellos? O sea, enfatizaron volver a las Escrituras. Ese era el énfasis de ellos. Entonces, definamos brevemente o repitamos, porque ya esto ya lo vimos. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es las Sagradas Escrituras? Bueno, las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son la palabra de Dios. ¿Son qué, hermano? Siendo ellas no una autoridad, sino la máxima autoridad. Las Sagradas Escrituras, tanto del Nuevo como Antiguo Testamento, no son una autoridad. ¿Son qué, hermano? La máxima autoridad en fe y conducta. Todo lo que el hombre debe de creer está aquí, fe. Y la manera como el hombre debe de vivir está acá. Si usted cree que es bíblico salir en Semana Santa con una cruz y un ídolo, hágalo. Pero cerciórese que está aquí.
Si usted cree que es correcto echar aceite, ¿verdad?, en las sillas para que los demonios huyan, hágalo. Pero cerciórese que está en la palabra de Dios. Si usted cree que cuando un niño nace hay que ponerle un ojo de aquí, como un amuleto para, ¿verdad?, para preservar a ese niño de cualquier, hágalo. Pero eso no está aquí. Dios ha dejado los medios de gracia, ¿verdad?, para proteger a ese niño, y es la oración. No es que la oración tiene poder, pero Dios ha dejado la oración para dirigirnos a aquel que tiene el poder. Y una mujer sabia no va a andar ahí temiendo y buscando a la bruja para que le haga un huevo y le dé una toma. No va a hacer eso. Porque creemos en las sagradas escrituras como norma de fe y conducta. Todo lo que debemos de creer está aquí, y cómo debemos de vivir está aquí. Las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, siendo ellas no una autoridad, sino la máxima autoridad que Dios ha dejado en todo lo relacionado a la fe y conducta, es decir, en todo lo relacionado a lo que el hombre debe creer y vivir. Ningún credo, concilio, declaración de iglesia tiene mayor autoridad o la misma autoridad que la Biblia. Oiga bien, no tiene ni mayor autoridad ni igual autoridad a la Biblia. Ella es la máxima autoridad. En eso creemos nosotros. Amén, hermanos. En eso creemos. Y en eso cree la Confesión Bautista de Londres. ¿De 1000 qué? 16, 8, 9. ¿Verdad? Usted tiene 16 años y su papá tiene 89. Así va, por asociación. La Confesión Bautista de 1689, que es la misma confesión de Westminster de 1647. Es la misma. ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? Bueno, el mensaje principal de la Biblia es quién es Dios y lo que debemos creer respecto a Él. ¿Quién es Dios y lo que debemos creer respecto a Él? ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? Sobre Jesús como Redentor. Sobre Jesús como Redentor. ¿Qué más? ¿Cuáles son nuestros deberes y reglamentos que debemos obedecer y vivir? ¿Qué libros están incluidos en las Sagradas Escrituras? Tenemos que afirmar eso. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son 67. ¿Así es, hermano? 66. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Los libros comúnmente llamados apócrifos o falsos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de las Escrituras y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Eso tenemos que afirmarlo nosotros, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre el propósito del hombre? Fíjese bien. La Biblia sobre el propósito del hombre dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios
y gozar de Él para siempre. Repite conmigo, el propósito del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa debe de ser la meta suya y la meta mía. ¿Cuál es su meta en la profesión que Dios le ha dado? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Cuál es la meta del hombre, hermano? Hermano, quiero concluir. Yo quiero hacer un llamado a todos los creyentes nominales. Fíjese bien por qué lo digo. Yo quiero hacer un llamado a todos los creyentes nominales. De verdad, de corazón. ¿Quiénes son los creyentes nominales? Son aquellos que creen que son cristianos en las congregaciones. Son aquellos que afirman ser cristianos en las encuestas. Si sacamos una encuesta acá, ¿cuántos son cristianos? Diríamos que quizás son 90 o un 99. Afirmarían que son cristianos. Si vamos al Parque Guzmán y sacamos una encuesta, si vamos a nivel del Salvador, dicen que ya andamos por el 50%. Un poco más, ¿verdad? De cristianos. Pero a eso se le llama nominalismo. El nominalismo está tanto en las iglesias locales como también a nivel de nacional. Pero que ese cristiano nominal, en la práctica, ellos son consumidores. Ellos vienen a la iglesia a consumir. ¿A qué vienen ellos? A consumir el mensaje. Y no se comprometen con Cristo para nada. O sea, si vas a ver lo que ve un mundano y lo que ve él en la televisión, no hay diferencia. Ese creyente nominal hace negocios igual que alguien que no conoce a Dios. Es el creyente nominal. El creyente nominal puede saber Biblia, pero en la práctica la mancha. No se compromete con Cristo, no se compromete con la comunidad a la cual pertenece. Él es un consumidor como que el que va al cine. Llega, paga y se va. Llega, paga y se va. Consume y se va. Ellos, al igual que en un estadio, no son jugadores participantes, sino simples espectadores que son fieles en ver el partido, pero no son parte de él. Estos creyentes de verdad, su profesión es falsa. Yo quiero hacer un llamado a estos creyentes falsos hoy, acá. Yo no sé a quién me enfrento. La verdad es que si esta mano está viva y pertenece al cuerpo, esta mano está comprometida con el cuerpo porque tiene vida. Esta mano no va a estar ahí puesta como una prótesis. Esta mano va a funcionar en el cuerpo. Y yo quiero hacer un llamado a todos aquellos creyentes falsos que me están oyendo, ya sea aquí o afuera. Espero no ser yo uno de ellos, porque yo de vez en cuando, como dice Primera de Corintios, yo me examino también y le digo, Señor, ¿estoy en la fe o no?
¿Soy un predicador nada más profesional o realmente he sido llamado por ti? ¿Hay en mi vida un deseo de santificarme, ser como Cristo, o solo hay un deseo de que tú me ayudes en mis problemas exteriores? Soy un consumidor. Tú eres para mí un PNC, un bombero, que solo te vengo a ti cuando te necesito, o realmente eres mi Dios. Hay que examinar eso, hermanos. ¿Qué necesita esta persona, este creyente nominal? Bueno, tener un encuentro real con Dios. ¿Qué necesita este creyente nominal? Y verse como perdido, condenado, verse pecador. No porque ha pecado en actos, no, porque nació pecador. Marcos 2:17 dice: y al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a... ¿Sabe que cuando alguien dice yo soy un creyente nominal, yo no estoy seguro si tengo a Cristo, si soy parte del cuerpo, si en mí hay vida? La verdad es que soy un consumidor, pero este día yo quiero tener un encuentro real con Dios y verme perdido. Y así perdido y condenado, te vas a encontrar con un Salvador. Porque Jesús vino para los perdidos y para los condenados que claman a Él. Amén, hermanos. Él vino por los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si usted es uno de ellos que nunca hace cosas malas, pero nunca hace cosas buenas. Ese es el problema de creyente nominal, que nunca hace cosas malas, pero nunca hace cosas buenas. Siempre está de espectador ahí viendo el partido, pero no va al partido, no es parte de. Ese es un creyente falso porque no tiene una nueva naturaleza. Es como el que ve a otra familia y dice qué bonita la familia, pero yo no soy parte de esa familia. Pero quisiera ser parte de esa familia. Y ahí está el milagro de la gracia. El milagro de la gracia viene cuando reconocemos lo que somos. ¿Qué debe de hacer este creyente falso? Clama por favor que Dios te dé arrepentimiento. Un volverte a Dios. Clama que Dios te dé un nuevo corazón, una nueva naturaleza, por lo que Cristo hizo en la cruz. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz puede producir, puede cambiar eso. Puede hacer de un corazón rebelde un corazón obediente. Que haga las cosas en obediencia, por amor, no por deber. Un corazón comprometido con Dios y con la iglesia. Querido, ora al Señor para que tú no seas no sigas siendo ese creyente falso, sino un creyente de verdad. Porque la sana doctrina nos lleva a confrontar a las personas, no a engañarlas. La sana doctrina te dice, no, es que si tú no eres un miembro activo, no eres miembro. Así es, así de claro. Es que yo soy un miembro, pero no estoy activo, porque no, cuidado. Puedes estar inactivo por un tiempo, pero no puedes seguir siendo inactivo si no estás muerto en tus delitos y pecados. Clama al Señor, hay esperanza. No hay en tu vida un deseo de amar a los hermanos, servir a los hermanos, santificarte en aquellas áreas pecaminosas
que tus compañeros, los empleados viven, no hay ese deseo de ser como Cristo, entonces no hay un nuevo corazón y un nuevo nacimiento. Porque donde hay vida y donde está la vida de Cristo, ahí hay libertad. Ahí hay crecimiento espiritual. Clama a Dios. Y hoy puede ser el día aceptable. El día de salvación. Y quiero hacer un llamado a todos los creyentes que ya son de verdad creyentes. Quiero hacerles un llamado a reenfocar su vida con el fin principal del hombre. ¿Cuál es el fin principal del hombre, hermanos? Glorificar a Dios. Yo quiero hacer un llamado a todos los que son creyentes. Alíñate. El fin por el cual Dios te creó es para glorificarlo a Él, para disfrutarlo a Él. A eso se le llama corandeo. Corandeo es cora, ojo, deo, Dios. Es que cuando tú estás alineado con Dios, tú quieres vivir tu vida en integridad ante el ojo de Dios. Tú vives tu vida, no una vida compartida. Ahora ya salí de la iglesia, voy a mi profesión secular. No hay tal cosa de secular. Todo es adoración. Lo que haces, si eres médico, en el caso de si eres empleada, lo que haces, deporte, todo es para glorificar a Dios. Y que Él sea agradado. Y que Dios ande contigo ahí. Nosotros con los jugadores, algunos nos hemos encontrado en el charlé, encalzonetados, y Dios está ahí. Dios está ahí. Porque nosotros queremos redimir el deporte. Que todo lo que hagamos aún sea una adoración a Dios. Sea para la gloria de Dios. Sea para que Cristo sea visto en medio de nosotros. En el caso de que el que es médico, el que saca una muela, el que atiende, no es para que le vean que es amable, para que vean a Cristo en mí. Hermanos, yo les hago una invitación a todos ustedes a reenfocar nuestras vidas. A que corandeo, a que vivamos para la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y aún de lo que recibes económicamente. Yo no estoy pidiendo dinero, pero el dinero Dios lo usa para la extensión de su reino. Así como los países usan las armas para la extensión de sus reinos, Dios usa también el dinero. Corandeo, que todo lo que yo recibo, todo lo que Dios me da es para la gloria de Dios. Les invito que oremos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Todos aquellos que no están seguros de su salvación. Todos aquellos que nunca han tenido un encuentro con la santidad de Dios. Nunca se han visto pecadores, condenados. Son creyentes nominales, consumidores. No les sirven al Señor. Viven religiosamente. Hoy puede ser un día
en el que tú puedas clamar a Dios y decirle, sálvame del engaño de creer que soy cristiano. Sálvame. Tu gracia, Señor, tu gracia. Y aquí el día aceptable, dice el Señor, el día de salvación. Hoy puede ser ese día que Dios ha destinado para ti. Hoy puede ser. Y aquellos que ya somos cristianos, reenfoquemos nuestras vidas. Vivamos para el fin principal del hombre, que es glorificar a Dios. Señor, que nuestras vidas no estén divididas. Ahora vamos a lo secular. No. Que en nuestra vida, como se le llama, secular, aún en nuestra vida profesional, la vida de mercado, la vida de negocios, que en todo, Señor, te puedan ver a ti y que sea una trinchera para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Gracias, Padre. Ese milagro solo lo puedes hacer tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén.